Hola amigos de Alfa y Omega, nuevamente es con ustedes con un nuevo video, en este caso sobre nuestra sección películas y series judeocristianas. En este caso vamos a estar hablando de la película un tanto desconocida, pero más abierta hacia los círculos cristianos y no trata sobre la vida de Jesús o algún personaje bíblico, sino sobre la vida cristiana en sí. En este caso, la película, como dije, se titula Dios no está muerto y tiene varias secuelas, ¿sí? Varias otras películas, uno, 2, 3 y creo que una cuarta también. No es una película muy conocida o que tenga grandes actores, aparte de Kevin Sorbo, quien era el personaje que hacía de Hércules, una serie popular de los 90 que tuvo 6 temporadas. Aparte de eso, estuve viendo qué otras películas y series hizo este actor y la verdad que no hay ninguna digna de mención o alguna que se destaque. En los 90, como dije, esa serie de Hércules, los viajes legendarios de Hércules, fue muy conocida en Estados Unidos, en otras partes del mundo, llegó a ser muy, pero muy popular este actor, pero luego de dejar esa serie, hizo papeles menores, películas sin importancia, y llegó a esta película como uno de los actores principales. Los demás actores no conozco verdaderamente a ninguno. Por eso, como suele pasar con películas cristianas, no suelen tener grandes actores o personajes conocidos o una gran producción de Hollywood. La verdad que hay muy pocas películas como ser la película que tratamos de la de Cristo, sí, La Pasión de Cristo, que, que fue quien dirigió Mel Gibson y actuada por Jim Caviezel. Pero, como dije, muy pocas películas tienen una gran producción de Hollywood, unas películas cristianas, ¿sí? Entonces, voy a contar más o menos por arriba sobre esta película y qué me parece a mí basado en cómo se vive hoy o qué repercusiones puede tener al día de hoy una película como esta o películas que traten de índole cristiana, ¿sí? Entonces, la película comienza en que un joven comienza la universidad. Apenas terminó de la secundaria, ingresa a la universidad, ¿sí? Y decide entrar a la clase de filosofía. Y cuando ven quienes la anotan allá, como pueden elegir las carreras, pueden elegir diferentes materias que quieran cursar o quieran como una materia más, él quería elegir filosofía. Entonces, cuando le van a anotar, le dicen, cuando ven que es cristiano, le dicen, este profesor como te va a comer crudo, este no es alguien cristiano o detesta a los cristianos, ¿sí? Y bueno, él dijo, voy a enfrentarme lo igual, ¿sí? A lo que la primer clase, lo primero que escribe el profesor, que es Kevin Sorbo, eh, le dice, Dios está muerto. Y como que aquí en este lugar no puede haber lugar para los cristianos y él iba a tratar de demostrar que Dios está muerto o que Dios no existe, que es la popular frase que había escrito un filósofo alrededor del año 1900 aproximadamente, ¿sí? Y entonces nos muestra que el profesor intenta destruir o debatir o rebatir a los cristianos. Y este joven se encuentra en una encrucijada de negar su fe o justamente luchar en contra del profesor y verse en una situación muy difícil, porque, sin embargo, como decimos, tenés que estar luchando contra un profesor que es quien te pone la nota final, ¿sí? Es quien te va a aprobar o desaprobar a pesar de tus calificaciones o cómo fueran tus exámenes, ¿sí? Porque es como pasa en todos lados, a veces tenemos que negarnos a nosotros mismos o negar nuestra fe para poder eh, conseguir algo, ¿sí? Y entonces lo que este joven iba a intentar hacer era hacer justamente lo contrario, no negar su fe
y rebatir contra el profesor. Entonces, lo primero que le hace el profesor es escribir Dios está muerto y con su firma. A lo que este joven fue el único de la clase eh, que no hizo eso. Entonces comienzan esas tensiones y esos problemas. Ya con la novia que tenía, que también era cristiana, pero le dijo, bueno, agarrá y firmá y entonces sacate este problema de encima. Y él dijo, no, yo no quiero negar mi fe y voy a rebatir con este profesor. El profesor entonces le dice que eh, los últimos 20 minutos aproximadamente de sus horas de clase tendría que exponer frente a toda la clase cómo es que Dios existe. Entonces, a través de video, PowerPoint y demás, el joven tiene que convencer al profesor y a la clase de que Dios sí existía. Y entonces se van sucediendo no solamente esa historia, sino varias frases, varias historias que están bastante interesantes. Entonces, hay un vendedor de patos que está allí, que tiene que enfrentarse a una joven activista, a una reportera, eh, que lo perseguía porque vendía patos o sacrificaba los patos. Esa parte no me quedó muy clara, ¿sí? Y entonces, el vendedor de patos este decía ser cristiano. Entonces, él le dice lo siguiente a esta joven cuando le va a enfrentar, hablando en las tensiones de ser cristiano, de este tire y afloja. En cuanto a mis oraciones, a Jesús, mi vida y toda mi eternidad le pertenecen a Dios. Todo es temporal, la fama, el dinero, el éxito, temporal. Incluso la vida es temporal. Y ahí le da esa frase: el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que me desconozca, también le desconoceré delante de mi Padre. Entonces este hombre le dice, estas palabras están escritas en rojo, así que es importante, que es como varias Biblias, no es el caso de la mía, que las palabras de Jesús están escritas en rojo, pero él le da como a entender que por estar escrito en rojo es importante, pero las palabras de Jesús en muchas Biblias están escritas en rojo. Entonces, la encrucijada en la que se encuentra este joven de negar su fe o seguir a Cristo te puede alejar tanto de tus amigos como de tu pareja, de tu novia, de tus familiares, eh, de conseguir un trabajo y de enfrentarte, como el caso de este joven, con su profesor. Y las historias que se suceden también es que muestra a una joven musulmana que comienza a escuchar del apóstol Pablo, comienza a ver que el camino era Cristo, entonces empieza a tener esas dificultades con su padre, que después le termina echando de la casa. Después otra historia es de una mujer de negocios que tenía una vida muy buena, que tenía un novio también con mucho dinero, que tenían éxito, pero descubre que tiene cáncer. Y como pasa en muchísimos casos, de que cuando son golpeados por la enfermedad y no antes, desgraciadamente no les llega antes eso, como que necesitan ese golpe, que a veces es un golpe económico o un golpe familiar donde se muere un pariente tuyo, un pariente muy querido, se puede morir tu pareja. Allí recién entienden, van a Jesús y se entregan a Jesús. O en este caso, como esta mujer que descubre que tiene cáncer y trata de buscar una respuesta o de buscar alguna manera de salvarse. Y entonces se encuentra con que el novio le deja porque, bueno, tenés cáncer, te vas a morir, y ves cómo se alejan tus amistades, se alejan tu pareja en este caso, se aleja porque no pueden enfrentarse a, a algo tan difícil como es el cáncer. Y ven en Dios
la respuesta. Ven que Dios no los va a abandonar a pesar de esas enfermedades, ¿sí? Entonces, y después está también la novia del profesor del joven, o sea, de la novia de Kevin Sorbo, quien era un hombre ya mayor y la novia era mucho más joven, que ella también ella era cristiana, pero al comenzar a salir con este profesor deja su fe cristiana. Y es lo que pasa también con muchísimos jóvenes de todo el mundo, de nuestra iglesia también, de todas las iglesias. Pasa que cuando comienzan a salir con alguien que no es de la iglesia o que es un ateo o que tiene otra fe, otras creencias, los cristianos generalmente ceden a las presiones de esas personas y terminan dejando a Cristo por personas humanas, ¿sí? Por personas de carne y hueso que, como en este caso, lo dejan, los abandonan después. Entonces, este hombre constantemente la humillaba frente a sus otros amigos filósofos, sus compañeros de trabajo que tenían un elevado nivel intelectual, constantemente eran humilladas, ¿sí? Entonces, a lo que ella después se termina cansando y lo abandona. No solamente por esos malos tratos, sino porque comienza a ver que necesitaba nuevamente de Cristo, ¿sí? Después está otro personaje que es el reverendo, el pastor, una especie de pastor. No es una película católica, sino no sabría decirle de qué religión es porque no lo especifica en ningún momento, pero se ve que son algunos cristianos evangélicos aparentemente, ¿sí? Y está este pastor que, que se va a ir con un amigo que vino de África, se va a ir de vacaciones un par de días, una semana o dos. Entonces, cada vez que se quieren subir al auto o cada vez que van a salir, le pasa algo al auto que no arranca. Entonces se tiene que quedar. Y es como la película lo muestra como una señal de que se tiene que quedar para ayudar a otras personas, ayudar a la joven musulmana que comienza a luchar con sus padres eh, porque tiene esa nueva fe, con la chica que tiene cáncer también, y así con varios personajes tiene que interactuar ayudándole, entonces diciendo su amigo africano que vino para pasar las vacaciones con él, le dice como que vos estás en el lugar donde Dios te quiere, ¿no? En el lugar exacto donde Dios te necesita, ¿sí? Luego, y es lo que nos muestra también la película, que muchos agnósticos y ateos fueron alguna vez cristianos, que no siempre, no es el 100% de los casos, pero muchas veces pasa que las personas que no siguen a Cristo fueron personas que alguna vez siguieron. Entonces, por embates de la vida, por desenamoramiento, a veces tuvieron luchas difíciles, perdieron generalmente a seres queridos, tuvieron alguna gran decepción con alguna iglesia a la que iban, entonces terminan abandonando todo y dice, Dios no existe, esto no es para mí, y terminan, y tenemos que saber reconocer que son las luchas que tenemos a veces los cristianos, que sabemos la palabra de Dios nos dice, vamos a tener luchas, vamos a tener problemas, la vida del cristiano no es color de rosa, sino un camino de espinas. Y es lo que la mayoría de los cristianos no entienden, y es lo que muchas iglesias, lo recalqué ya varias veces acá, que eh, las iglesias les mienten diciéndole, si vos venís a la iglesia vas a tener mucho dinero, vas a tener éxito, vas a dejar tus problemas, vas a dejar tus enfermedades, pero si seguís a Cristo vas a tener todo esto y el camino de la Biblia es color de rosa, pero no es así. Estas personas engañan mostrándole a aquellos que llegan a rendirse a los pies de Jesús, mostrándoles un camino que no es el correcto, que no es así, pero solamente para mantenerlos engañados y mantenerlos contentos. Pero la verdad es que tenemos que decirle el camino del cristiano no es fácil. Vamos a tener, como dije, como nos muestra esta película, sí, nos muestra
que vamos a tener decepciones con las personas, en el trabajo, en las amistades, con nuestros familiares, con todo, nos vamos a encontrar en situaciones difíciles. Y también nos muestra, bueno, lo que le quiere hacer ver al profesor, al joven este, que los cristianos somos prisioneros de las iglesias, que estamos atados a las iglesias, que en realidad no somos libres, no somos felices, pero ellos no pueden ver la libertad que tenemos en Cristo, que vamos a leer ahora algunos versículos que son referentes a la libertad que tenemos en Cristo Jesús, ¿sí? Y es lo que ellos no entienden, no supieron entender muchos de ellos cuando estuvieron en la iglesia, no saben entender que somos libres en Cristo, que no supieron ver que estamos pensando en algo mucho más allá, mucho más lejano, como nos dice en Hebreos, que por la fe, los patriarcas, los grandes hombres de fe, no habiéndolo visto, sino saludándolo desde lejos, pensaron y murieron sabiendo que tendrían una recompensa más tardía, pero un galardón mucho mayor, una corona que nos está esperando, ¿sí? Pero siempre y cuando sigamos el camino de Jesús, siguiendo el camino de Cristo y la vida que Dios tiene, que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Y como dije, que ellos quieren quitarnos las vendas, eh, abrirnos los ojos a las cosas que nos estamos perdiendo entre comillas, ¿sí? En esta vida. Pero como nos dice el apóstol Pablo, lo demás lo tengo por basura. Para mí el morir es ganancia y la vida cristiana es lo que realmente necesito y lo que realmente quiero, ¿sí? Y entonces el mensaje final, al final de la película, les voy a contar porque no sé si lo van a mirar o les va a parecer. No es una gran película, es una película hasta ahí nomás, ok, la pueden ver. eh, no se van a perder de mucho tampoco si no la ven, pero me pareció interesante, quería ver una película distinta. Y entonces, como el actor un actor que me gustaba, como seguía sus series cuando era chico, decidí verla, ¿sí? Pero tampoco esperaba, obviamente no esperaba demasiado de la película, pero tiene ciertas falacias, como que el joven estudiante le termina ganando el debate al profesor y eso es muy difícil de que en realidad pase porque los profesores en las facultades son durísimos, lo digo no por experiencia propia, algo sí, pero mayormente mi esposa y nuestro hermano Eliezer también tuvieron esas dificultades contra profesores y más ahora, luego, gracias a Dios que ellos se recibieron, ya no tienen esas luchas con el tema de la ideología de género que se está inculcando muchísimo en las facultades, la ideología del aborto también, donde mi esposa que estudió como se dice comúnmente, maestra jardinera, pero eh, estas profesoras están estando a favor del aborto, es algo súper hipócrita, como ella me decía ayer, diciendo, ¿cómo puede ser que sean tan hipócritas estas mujeres que eh, estamos hablando de los niños? O sea, ellas estudian para trabajar con niños y están bogando a favor del aborto. O sea, si terminan llenándose de abortos, ya no va a haber más niños, por lo tanto no van a tener más trabajo las maestras, ¿sí? Entonces es algo ilógico lo que están planteando, ¿sí? Entonces, al final de la película, y como dije, ya pasan cosas, bueno, o sea, una falacia como para que todo al cristiano le pase, todas las cosas le ayudan a bien, ¿sí? Pero la película termina como eh, que si vos defendés tu fe, al final siempre vas a terminar ganando y no siempre es así en la realidad cristiana.
Al final de la película, el profesor termina muriendo en un accidente de tránsito porque sale en busca de su novia y todos los personajes que estuvieron del lado del cristianismo, o sea que estuvieron luchando por su fe, terminan juntos reunidos en un recital sin conocerse unos con otros, terminan en un recital cristiano de música cristiana, pongámoslo así, eh, y entonces terminan muriendo en un accidente de tránsito que justo da la casualidad de que pasa el reverendo también y le da como una extrema unción, ¿sí? Como que finalmente termina aceptando a Cristo allí a las puertas de la muerte. Y como veremos, una historia que me pasó, que no tenía pensado contarlo aquí, que me pasó hace un par de semanas, justamente me iba al centro caminando una noche, al centro aquí de la ciudad, me iba caminando y veo por una plaza que siempre paso, una joven sentada leyendo la Biblia. Eran aproximadamente las 8 de la noche. Y me llamó la atención, entonces dije, cuando vuelvo del centro, la joven esa está sentada todavía, le voy a preguntar qué está leyendo, de qué iglesia es, interiorizarme, ¿sí? Y bueno, cuando volvía, sí, la joven seguía sentada allí, entonces comienzo a hablar con ella de qué iglesia era, qué estaba leyendo, y me dice que estaba leyendo Segunda Samuel, y que estaba anotando los versículos o las partes que le parecía interesante o que pensaba ella. Me pareció, era una joven aproximadamente de unos 20 años y lo más gracioso o particular de todo era que eh, a pocos metros de allí había otros jóvenes que estaban allí cantando trap, ese estilo musical, no lo voy a llamar música, muy de moda en el día de hoy y que estaban allí perdidos, digámoslo. Y le comento a la joven que me parece increíble que alguien joven como ella estaba leyendo la Biblia allí en un lugar público a los ojos de todos, siendo que en el día de hoy los jóvenes, y principalmente jóvenes mujeres, tienen más vergüenza en, en hacer público su fe, ¿sí? En mostrarse por allí leyendo la Biblia, anotando, ¿sí? Eh, es muy particular que tranquilamente podría estar con los otros jóvenes allí que están fumando porro, que están escuchando esa música que es verdaderamente basura, y es a lo que nuestro querido gobierno también está apuntando hacia los jóvenes, tirando campañas eh, acerca de la droga, proba un poquito a ver cómo reacciona tu cuerpo, increíblemente, esas mentiras falaces donde la droga nunca le va a hacer bien. Tenemos eh, estos jóvenes como el elegante, que solamente hacen desastres, el joven este que murió hace pocos días, el Nova, el Chano Carpentier, que, que su madre pedía por favor que haya una ley que exija que a los enfermos psiquiátricos se le internen. Eh, pero no, estamos haciendo, nuestra sociedad argentina está haciendo todo mal justamente para que los jóvenes se pierdan más y más. Y esta joven, la verdad que me emociona porque esta joven que va en contra eh, de esos, de esos decretos, digámoslo así, o de luchar en contra de esas clases de cosas que nuestro gobierno está promoviendo. Hay que tener como una fe muy fuerte, tener convicciones muy fuertes para eh, no ser arrastrado para ese camino, ¿sí? Entonces vamos ahora sí, finalmente hacia los versículos. Vamos a leer y por qué vamos a llegar a, a esa libertad, por qué tenemos libertad en Cristo y no como nos decía o decía el profesor en la película que nosotros estamos prisioneros dentro de las iglesias. Entonces vamos a Primera de Pedro capítulo 2
versículos 15 y 16. Dice lo siguiente: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Los versos anteriores y posteriores nos hablan sobre someternos a las autoridades superiores. Sin embargo, solo debemos hacerlo hasta el punto de que nuestra integridad y nuestros principios no sean pisoteados y demostrar que nuestra manera de vivir es mejor y con valores mucho más altos. De modo que haremos callar su insensata y banal manera de vivir, ¿sí? Decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o que como Cristo ya derrotó el pecado, usan la libertad en ocasión de libertinaje. Pero lo que nos dice el apóstol Pedro es que no es así. Debemos que con nuestra santa manera de vivir vamos a callar su ignorancia, como la joven esta que les decía, mostrando que ella está leyendo la Biblia, no molestando a nadie, tiene otra clase de valores que estos jóvenes allí en la plaza, drogándose todos los sábados, o todo, no sé si todos los días, pero justamente fue un sábado que pasé por allí, un sábado a la noche, sí. Ella le demostraba que hay otro camino que es nuestro Señor Jesús, y que con esa libertad podemos demostrar que tenemos otros valores. El siguiente versículo es Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El cristianismo nos enseña una nueva manera de vivir según Cristo Jesús. Pero si lo que hacemos es escribir versículos bíblicos en Facebook, poner en los estados de WhatsApp y no demostrar en nuestra manera de vivir, no lo sentimos en realidad. Y Cristo en realidad no vive en nuestros corazones, es decir, lo que predicamos de la boca para afuera es que nuestra religión es vana y es mentira y vivimos una mentira. Entonces, que no es, queremos decir que Cristo no está en nuestros corazones porque lo estamos hablando, pero no lo sentimos en realidad. Como a veces podemos decir, podemos saber la Biblia de punta a punta, pero si no tenemos amor, no lo compartimos, no lo sentimos, nuestra religión es vana, porque lo único que nuestra religión es nuestro intelecto, pero no estamos sintiendo compasión, ¿sí? Siguiente versículo, y así ya vamos terminando, dice Gálatas, capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces Pablo nos exhorta a estar firmes en la libertad que Cristo nos otorgó, que no usemos esa libertad para caer nuevamente en las garras del maligno, creyendo que en nuestra libertad tenemos poder para hacer lo que queremos, o que Cristo nos limpia nuevamente y de esa manera crucificamos a Cristo nuevamente y nuevamente y todas las veces, y pasamos. Lo que en realidad hacemos es caer otra vez en el yugo de la esclavitud y de esclavitud en esclavitud, pero lo que hace Cristo es llamarnos a libertad, y es un error que predican muchas iglesias, de que, eh, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de que podemos ser limpiados otra vez si nos confesamos ante un cura o un pastor y, y nos hace rezar un Ave María o demás, y que de esa manera nuevamente caemos otra vez en pecado.
Y lo que nos llama la Biblia, o nos llama el apóstol Pablo, nos llaman todos los apóstoles diciendo, no, Cristo murió una vez y para siempre por nosotros y nos limpió de pecado. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Y si pecamos, confesarnos con Dios, confesarnos no con un sacerdote, no con el pastor, no con un cura, sino confesarnos ante Dios, y con un corazón contrito, Dios nos va a limpiar. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados de pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habiendo muerto Cristo por nuestros pecados, tenemos un abogado y defensor frente a nuestras faltas ante Dios. Pero como dije, esto no debe ser una licencia para pecar deliberadamente, porque si no estaremos atados todavía a nuestro antiguo amo, el pecado, y su paga es la muerte, nos dice este versículo. Y en resumen, esto es lo que trata la película, o lo que intentan hacernos creer los ateos, o aquellos que no creen en nuestra religión, que nosotros estamos atados o estamos atrapados en una iglesia y no podemos salir. Y que ellos en realidad tienen la libertad y ellos intentan ayudarnos a salir y ver la luz. Y muchos versículos donde hablan acerca de las tinieblas, pero creo que este versículo en Juan capítulo 3, versículo 19 en adelante, lo resume espectacularmente. Dice así, Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, esta conclusión me parece espectacular porque Cristo vino hace más de 2000 años, o hace 2000 años aproximadamente, llegó a esta tierra, vino la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas. Y todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, para que sus obras, las cosas que ellos hacen, no sean reprendidas, porque saben que si vamos a Cristo, nuestras obras, las cosas que hacemos, las cosas malas que hacemos, nuestros pecados serán manifestados. Entonces, y Dios nos va a condenar por esas cosas que hacemos, las cosas que hacemos mal. Entonces ellos tratan de esconderse diciendo, no, Dios no existe, para poder seguir viviendo una vida pecaminosa y que nada ni nadie lo pueda reprender. Pero nosotros, los que tratamos cada día de ser mejores, de practicar e ir a la verdad, de conocer la luz, de ver la luz en Cristo Jesús, veremos que nuestras obras son hechas en Dios. Espero que les haya parecido interesante. Si quieren puede verlo, la película, digamos que no se van a perder de mucho, pero pueden sacar una enseñanza también de allí. Dios lo pueda bendecir mucho, es mi deseo. Muchas gracias y hasta la próxima.